Una vez más, para los que no tenemos el libro, abramos nuestra Biblia en el libro de Hechos capítulo 3 y para los que tenemos el libro estamos en la lección número 17. El poder del Espíritu Santo ¿en quiénes? En los creyentes. Bueno, hermanos, el libro de Hechos, ahora el capítulo 3, sigue siendo la base para nuestro estudio para el día de hoy. Es este libro donde se habla de las muchas maravillas y señales que Dios hizo a través de ¿quiénes? De sus apóstoles, como por ejemplo la sanidad del cojo, de la cual estaremos hablando el día de hoy. El milagro del cojo no es un milagro más de parte de Dios. El milagro del cojo, o a través del milagro del cojo, Dios muestra su amor por el cojo. A través del milagro, Dios también hace que los incrédulos vean el milagro y glorifiquen su nombre. Y a través de este milagro, Dios hace que la fe de los religiosos aumente y también para que reciban la salvación de su vida. Ahora sabemos que Lucas es el autor del libro de los Hechos y Lucas aquí en este capítulo resalta la vida devocional de los apóstoles. Pues los apóstoles, escuche bien, no dejaban de ir al templo a orar. Después de que sucedió ese milagro donde el Espíritu Santo descendió y hablaron en lenguas y Pedro dio su primer discurso, su primera predicación donde se salvaron 3,000 personas. Después de eso, ellos no dejaron de ir a orar. Ellos continuaban en su rutina, en su costumbre de ir al templo a orar. Ellos no lo habían dejado de hacer como muchos hoy en día lo han dejado de hacer. Entonces también se destaca el amor y se destaca la compasión de los apóstoles. ¿Por quién? En este caso por el inválido que no podía caminar. También se nota la falta de recursos materiales de parte de los apóstoles. Ellos no tenían riquezas, ellos no tenían nada lujoso, pero qué triste y qué lamentable es que hoy en día, después de que las personas se convierten a Dios, no todos, ¿verdad? Pero muchos lamentablemente hacen lucro del evangelio, del nombre de Dios. Después de que se convierten a Dios, Dios los empieza a usar de una manera especial, porque aquí vemos cómo Dios empezó a usar a los apóstoles de una manera especial. Pero no por eso ellos se convirtieron en hombres de renombre, personas reconocidas por todo el mundo y personas que ya empezaban a llenar sus bolsillos de plata, de oro, porque Dios los estaba usando especialmente a ellos. No, ellos no hicieron eso. Pero lo que sí vemos es la abundancia de la bendición espiritual que hubo en estos apóstoles. Eso sí, es lo que resalta en la vida de ellos. Una cosa más, y es que los apóstoles siempre deseaban que la gloria y la honra siempre se le atribuyera ¿a quién? Al maestro, y no a ellos. No a ellos, sino al maestro. Toda la gloria a él, como muchos hoy en día lo hacen. En vez de atribuirle la gloria a Dios, la honra a Dios, ellos reciben la gloria, ellos reciben la honra. Y para poder dar algo, recordemos, para poder dar algo, primero es necesario que poseerlo. Por eso Pedro dijo, lo que tengo, te doy. Porque lo tengo, te lo doy. Así le dijo al cojo. Entonces, hermanos, la finalidad de Dios al realizar un milagro es salvar al pecador y darle ¿qué? Vida eterna al pecador. No nada más es hacerle un milagro y ya se acabó, eso es todo. No, es darle ese milagro a ese pecador, pero que su vida sea salva y también llegue a tener la vida eterna. Vayamos entonces a Hechos capítulo 3, 1 al 7 y veamos el propósito de Dios en los milagros. Versículo 1 y versículo 2 del capítulo 3 de Hechos dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Hermanos, nosotros sabemos perfectamente bien
que cuando pasamos por iglesias grandes, especialmente cuando pasamos por esta iglesia aquí en la 60, nos damos cuenta que siempre nos encontramos, casi siempre nos encontramos con personas mendigando, ¿verdad que sí? Casi siempre en iglesias grandes nos encontramos con personas que están mendigando, pidiendo para que alguien les dé de comer o les dé dinero. Lamentablemente, los que encontramos aquí en estas iglesias o a veces en las calles no son personas que estén enfermas o estén inválidas como el que vamos a estudiar el día de hoy. Son personas borrachas. Y yo espero que usted no sea de las personas que se acerque para darle dinero, ni mucho menos a comprarle algo de comer. Porque son personas que están en pecado y son personas que no quieren cambiar. Y estos hermanos, aunque usted no lo crea, son como el diablo. ¿Sabe cómo? Porque saben la palabra. Conocen la Biblia. Y cuando usted pasa por ahí y usted no les da dinero o no les da disque para algo de comer, ellos usan la palabra. Y siempre va a haber uno que otro que va a decir, no, pues sí, es verdad, es cierto, y va y le da. Usted no sea la persona ignorante de que después de que el diablo usa la palabra, usted caiga en su trampa. Recuérdese lo que pasó con Jesucristo cuando estaba en el desierto. El diablo también usó la palabra. Pero Jesucristo, ¿qué hizo? También usó la palabra y supo cómo defenderse. Bueno, sabemos que en estos lugares siempre encontramos a personas mendigando, pidiendo dinero. Pero Pedro y Juan subían entonces juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Pedro y Juan no veían ningún problema en reunirse, en llegar a la iglesia, al templo, como era costumbre de los judíos, a tener esa hora de oración, a tener ese tiempo de orar, de hablar con Dios, que en este caso era a las 3 de la tarde. Pedro y Juan no iban al templo, escuche bien, Pedro y Juan no iban al templo a la hora del sacrificio. Fíjese cómo es que se desarrollaba este servicio, este culto, este programa en el templo. Recordemos que en Jerusalén solamente hay un templo, no hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay 5. Hay un templo nada más, el que se conoce, que es muy reconocido. ¿Cuál es ese templo, hermana Brígida? Ok, el templo de Salomón. ¿Cómo es que se llama ese templo? El de ahora, el de Jesucristo fue el templo de Herodes. Ok, en la Biblia dice el templo de Jerusalén. ¿Verdad? Y de ahí tiene otros nombres, pero se le reconoce más bien como el templo de Jerusalén, que solamente es uno. Entonces, en ese templo, en ese local, en ese edificio, se desarrollaba un servicio, no como el que nosotros hacemos aquí, donde empezamos con la oración, luego los cantos, luego recoger la ofrenda y de ahí la predicación. No, ahí se desarrollaba un servicio completamente diferente. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. Antes de la oración, se hacía un sacrificio, un servicio, un culto de sacrificio. Pedro y Juan, los apóstoles, no llegaban a esa hora. Pedro y Juan llegaban a la hora de la oración. ¿Por qué? ¿Por qué ellos llegaban solamente a la hora de la oración? Porque ellos sabían perfectamente bien que el sistema basado en los sacrificios había sido cumplido ¿por quién? Por Jesucristo. Por eso es que ellos ya no tenían esa necesidad de ir a la hora del sacrificio a sacrificar ovejas o sacrificar ningún animal, porque sabían que Jesucristo ya lo había hecho. Ahora ellos llegaban solamente a la hora de la oración. Versículo 3 al 5, léalo, hermana Brígida, por favor. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Gracias. Sí, hasta el 5 nada más. Okay, gracias. Gracias. Entonces, estos hombres se dirigían esa tarde a las 3, ¿a dónde una vez más? A orar. Iban al templo a orar. En ese lugar se encontraba ¿quién? Un hombre cojo de nacimiento. Hay otra parte en la Biblia donde dice que ya tenía más de 40 años, ¿verdad? En ese estado en que se encontraba este hombre.
Entonces era un hombre cojo. Sencillamente este hombre cojo quería ser apoyado en la condición en que se estaba, en que se encontraba. Y así hay muchísimas personas hoy en día. Cuando se encuentran enfermas, están enfermos, lo único que quieren es simplemente que les ayuden. Pero en realidad no están buscando otra cosa más que eso solamente. ¿Ustedes creen que estas personas, los borrachos que nos encontramos siempre ahí en el siguiente bloque y en cualquier esquina, realmente quieren ser ayudados por ustedes? No. Ellos no quieren la ayuda de ustedes. Ellos quieren seguir perdiéndose en el vicio que ellos tienen. Y hay muchas personas de igual manera en las enfermedades que no quieren realmente ser sanados, que lo único que quieren es simplemente que los apoyen. Y en este caso con el cojo, lo único que quería el cojo era que lo apoyaran. ¿Cómo? Monetariamente. Eso era lo que quería. No quería otra cosa sino simplemente dinero. Seguramente el hombre cojo sentía que no tenía otra opción más que la de ser apoyado en su condición, y seguramente era mejor para él ser apoyado que morir de hambre. Pero Dios tenía algo mejor para este hombre cojo. Jesús quería cambiar su condición completamente. Por eso dice el versículo 4 y 5, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. No tienen los acentos de exclamación, lo hubieran puesto, ¿verdad? Pero Pedro le dice, Juan, mirándole a los ojos, le dice, míranos. ¿Qué es lo que sucede con el cojo cuando ellos dicen, míranos? Entonces él les estuvo atento, esperando ¿qué? Recibir de ellos algo. ¿Usted no ha tenido esa experiencia alguna vez con alguien? Que alguien está pidiendo dinero y usted le llega a decir, mírame. O usted se para, ¿verdad? Está pidiendo dinero y se para, o ya después de ir, no sé, unos 5 o 10 pasos, se regresa a esa persona. ¿Qué usted piensa que esa persona, qué usted cree que esa persona está pensando cuando usted se regresa? Este me va a ayudar, este me va a dar algo, este me va a comprar, me va a hacer una compra, qué sé yo. Y eso era lo que estaba sintiendo este hombre cuando ellos dijeron, míranos, 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 esperando a que ellos le dieran un regalo grande. El hombre debe haber estado feliz en ese momento cuando escuchó eso de parte de los apóstoles, y animado cuando Pedro y Juan le miraron fijamente. Cuando ellos miraron al hombre cojo tan fijamente, él probablemente pensó que iba a recibir un regalo grande después de que Pedro le dijera, míranos. Lo que querían realmente Pedro y Juan, los apóstoles, era preparar el corazón del cojo de este hombre para que recibiera el remedio de todos sus males, que era sanidad física y restauración espiritual. Porque sabemos bien que estos hombres no le iban a dar a este cojo nada de plata, nada de oro. Ahora, el hombre cojo tenía razón en esperar recibir de ellos algo. Míranos, me va a dar algo, sí, ahora sí me va a dar, ahora sí me van a dar algo buenísimo. Tenía razón en esperar a recibir algo de parte de ellos, pero recibió más que la donación monetaria que lo habría satisfecho. Muchos todavía no han llegado al lugar donde realmente esperan recibir algo de Dios. Porque eso es fe. Eso es fe. Esperar a recibir algo de parte de Dios es fe. Algo que no se ve. Algo que no sabemos cuándo va a venir. Eso es fe clara y sencilla. Aun si el hombre esperaba menos de lo que Jesús quiso otorgar, mejor aún, debemos esperar las cosas correctas de Dios. Muchas veces estamos más que dispuestos a conformarnos con menos de lo que Dios nos quiere dar, y nuestras expectaciones bajas con frecuencia nos roban. Pasamos por una situación difícil y queremos en ese instante algo específico.
Pero Dios no nos da eso que estamos pidiendo. Nos da otra cosa que nosotros no estamos esperando. Fíjese lo que Pedro le dice en el versículo 6 y 7. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Después de decirle, míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Verso 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron, ¿qué? Los pies y tobillos. Aquí vemos a quién. Aquí vemos a Dios de la gloria. Vemos el instrumento que Dios usó para realizar el milagro. Y vemos también a quién. ¿Quién fue el que recibió el milagro? El cojo. Dios, el instrumento y el cojo. Pero también lo indispensable para que un milagro sea hecho. ¿Qué se necesita para que un milagro se realice? Fe. Pero aparte de la fe, ¿qué es lo que se necesita? De acuerdo a los versículos que acabamos de leer. Acción. ¿Y qué otra cosa por encima de la fe y de la acción? La llenura del Espíritu Santo. Sí. El cojo no estaba lleno del Espíritu Santo para recibir la sanación. A los que Dios usó para hacer el milagro, sí. Sí. Pero para que usted reciba el milagro, necesita fe, acción y qué otra cosa. ¿El nombre de quién? De Jesucristo. El nombre de Jesucristo. La fe y la acción. Sin estas tres cosas y más que nada las últimas que son indispensables, que son las que más resaltan, que son las más importantes, que van juntas, la fe y la acción. Entonces el cojo esperaba dinero, pero los apóstoles tenían algo que el mendigo ni siquiera imaginaba. ¿Y qué era lo que ellos tenían? Un milagro en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Dijo Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Seguida por ¿qué? La acción. ¿Cuál fue la acción? Que lo tomaron por la mano. ¿Para qué? Para que se levantara. ¿No es esto lo que tenemos que hacer nosotros también? En el nombre de Jesús tenemos fe, pero hay que accionar. Hay que hacer. Queremos que Dios haga milagros aquí en la iglesia, pero ¿dónde está nuestro movimiento? ¿Dónde está la acción? Hay que levantarnos también, porque pareciera que muchas de las veces, la gran mayoría de nosotros aquí en la iglesia, estamos como el paralítico, estamos como el cojo. Queremos simplemente dinero. Solo queremos dinero. Simplemente queremos que nos apoyen con el dinero porque ahorita estamos pasando por una situación difícil para pagar la renta, para pagar los, ¿cómo se dice? Utilities, para pagar todos los biles de la iglesia. Necesitamos dinero. Oye, pero hay que accionar. Entonces, ¿cuál es la acción que se tiene que tomar? En cuanto al cojo, no solamente tener fe, y que fuera el milagro en el nombre de Jesús, sino que cuando le dijeron que se levantara, se tenía que levantar. Esa era la acción de él. La acción de nosotros también no solamente es declarar algo o decir algo. En el nombre de Jesús, nosotros creemos en el nombre de Jesús, que esta iglesia se va a levantar. Creemos en el nombre de Jesús, de que esta iglesia va a ser prosperada. Creemos en el nombre de Jesús. Pero ¿dónde está la acción? ¿Dónde está lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, tenemos que unir la fe y la acción. Veamos entonces las reacciones frente a un milagro. Hechos 3, 8 al 15, empezando con el versículo 8. Léalo. Pilar, léalo, por favor. 8 al 15. Y saltaron, se puso. Solo 8. Sí. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hasta ahí nada más. Gracias. Después de que al cojo se le afirmaran los pies y tobillos, entró con los apóstoles ¿a dónde? Al templo. ¿Pero cómo lo hizo?
Como usted cuando entra a la iglesia. Llega tarde. En primer lugar, llega tarde. Y no hay para justificar su tardanza. De verdad que no lo hay. Una falta de respeto. Nuevamente, como dije al principio, al trabajo, ¿verdad? Hacemos todo lo posible para llegar. Pero entró al templo, ¿cómo usted entra a la iglesia? A veces cuando llegamos a la iglesia, llegamos enojados, llegamos cansadísimos, llegamos sin ganas, llegamos porque si no llegamos, el pastor nos va a llamar la atención. Hermana Flora, ¿por qué usted no vino el viernes? O sea, ¿cómo es que nosotros entramos al templo, a la iglesia? Después de que se afirmaron los pies y tobillos, entró con los apóstoles andando, caminando, saltando y alabando ¿a quién? A Dios. Hermanos, Dios siempre sorprende al ser humano. Dios siempre sorprende al ser humano y lo deja sin aliento cuando lo sorprende. Este hombre, el cojo, nunca había andado desde su nacimiento. ¿Usted sabe qué es que no pueda caminar desde nacimiento? Y que de repente usted reciba un milagro y realmente ya pueda usted caminar. ¿Cómo usted va a reaccionar? ¿Cuál sería su reacción? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Can you take care of that, please? ¿Cómo es que nosotros vamos a reaccionar? Entonces, el cojo saltaba. Este hombre, el cojo, nunca había andado desde su nacimiento. Aquí se cumple entonces lo que se escribió en la profecía de Isaías 35:6. Entonces, dice Isaías, entonces el cojo saltará como un ciervo. Aquí es donde se cumple esta profecía. Ahora yo le pregunto, ¿por qué Jesús no sanó a este cojo antes? Ok, mira, aquí es donde vamos a entrar en algo muy interesante. Dice la Biblia que a este cojo lo ponían al lado de ¿dónde? ¿Lo ponían al lado de a dónde, Benito? ¿Y cómo se llamaba esa puerta? No. ¿Cómo se llamaba esa puerta? La Hermosa. La puerta, no el templo. El templo no se llamaba La Hermosa. La puerta se llamaba La Hermosa. Okay, aquí es otra cosa para que entendamos cuando leemos, hay que leer con cuidado. La puerta se llamaba La Hermosa. Ok, antes de avanzar con los demás. A este cojo lo ponían al lado de la puerta que se llamaba La Hermosa. ¿Y por qué se llamaba La Hermosa? De acuerdo a la historia, se dice que la puerta era una puerta que estaba construida, hecha de ciertos metales preciosos, cobre, plata y oro. Por eso se le llamaba a esta puerta La Hermosa. Usted se imagina tener una puerta de oro. No va a durar. Su puerta no va a durar. Una puerta de plata, cobre. Usted sabe que los plomeros cuando están en sus trabajos, ellos colectan el cobre. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Colectan el cobre, porque el cobre vale, cuesta. ¿A cuánto está la libra, William? Imagínate, $3.50 una libra. Que se lleve una bolsa de cobre de 10 libras, 20 libras. Es algo, ya es algo. ¿Verdad que sí? Entonces, a este hombre cojo lo ponían al lado de la puerta La Hermosa. El templo de Jerusalén. Lógicamente, la puerta del templo no era la única que estaba en ese lugar que se llama La Hermosa. Era una de las puertas del templo de Jerusalén. Jesús tuvo que haber pasado por al lado del cojo muchísimas veces. ¿Se acuerda cuando Jesús entró al templo para volcar las mesas de los cambistas?
de los que estaban vendiendo? ¿No el cojo estaba ahí? Dice la Biblia que este cojo era de nacimiento. Tenía más de 40 años. ¿A qué edad se murió Jesucristo? Ahora, vaya entendiendo esto. Si Jesús ya había ido al templo de Jerusalén, ¿por qué él no lo sanó antes? ¿Por qué los discípulos no lo habían sanado antes? El cojo estaba al lado de la puerta. Jesucristo no lo sanó. Los discípulos no hicieron nada. Ese hombre no fue sano. Podemos decir que una razón por la que Jesús no lo sanó es porque la hora, el tiempo de Dios es tan importante como su voluntad. No fue la voluntad de Dios. No fue el tiempo de Dios. Ni fue la voluntad o más bien el tiempo de los apóstoles para que ellos realizaran milagros. Y era la gloria mayor de Dios que Jesús sanara a este hombre desde el cielo a través de ¿quiénes? A través de los apóstoles. Sabemos, ahora entendemos esto, que Jesús es la puerta, ¿verdad que sí? Ahora entendemos por qué esta puerta, la hermosa, se llama así. No solamente por el tipo de metales que tenía, oro, bronce y plata. Oro, ¿qué es lo que significa oro? ¿Y la plata? ¿Y el cobre? Todos estos tres materiales tienen que ver con Jesucristo. Y Jesucristo dijo que Él es la puerta. Entonces sabemos que Jesús es la puerta y el paralítico escuchó la voz de Jesús a través de Pedro cuando le habló. ¿Y por dónde entró al templo? Por la puerta, la hermosa. Saltando, brincando, glorificando a Dios por el milagro que él había recibido en ese preciso momento, que fue el tiempo de la voluntad de Dios para que este paralítico entonces recibiera su milagro. Después de 40 años, ahora yo les pregunto a ustedes, aquí en la iglesia nosotros vamos a esperar después de 40 años para que entonces Dios haga algo por esta iglesia. Los líderes que están aquí en la iglesia, vamos a esperar 40 años para que entonces Dios haga algo por esta iglesia. Ustedes saben perfectamente bien que la iglesia está por la calle de la amargura. Y no podemos nosotros tratar de tapar algo que es evidente. ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a esperar para que realmente Dios haga algo por esta iglesia? ¿Se acuerdan lo que nosotros leímos la vez pasada? Leímos que, a ver si no mal me acuerdo, si estoy mal, ustedes me corrigen, de los que estábamos el domingo leyendo el libro, que la iglesia no se corrige o la iglesia no avanza por el desorden que hay en las personas, ¿es así? Si en la iglesia existe un desorden, la iglesia no va para ningún lado. Por la falta de disciplina, por la falta de responsabilidad en los miembros de la iglesia no va para ningún lado. La iglesia no avanza así. Ahora nosotros no vamos a esperar 40 años o 50 años. Realmente esperamos a que Dios haga algo, no sé, mañana, ayer que lo hubiera ya hecho. Pero por eso es que nosotros venimos a la casa de Dios para orar y que sea Dios siempre en su tiempo, pero que no se tarde. O sea, yo no sé usted, pero en la oración yo creo que usted le ha dicho, Señor, no te tardes, por favor. No te tardes, no esperes, Señor, hasta que yo tenga 80 años para que entonces tú hagas algo. Que el próximo año que entra Dios haga algo especial por esta iglesia. Ahora, ¿qué es lo que el milagro produjo en las personas? Dice el versículo 9 y 10. Y todo el pueblo que le vio andar y alabar a Dios, dice el 10, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron ¿de qué? De asombro y espanto por lo que
había sucedido. Los seres humanos, todos nosotros tenemos diferentes formas de reaccionar ante un mismo suceso, dependiendo del temperamento de cada uno de nosotros. Ahora, los curiosos del versículo 10 que acabamos de leer reconocieron que era el que se sentaba al lado de la puerta pidiendo que limosna. Las personas ahí se aglomeraron alrededor del hombre sanado, a quien veían andar y alabar a Dios. O sea, tal vez entró un temor espiritual, un temor santo, donde cuando vemos que Dios hace un milagro, no podemos nosotros ser irreverentes en ese momento. Nos quedamos con los ojos abiertos. Dice el versículo 11 al 15. Lea a la hermana María, por favor. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito subió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Hasta el 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hasta ahí, gracias. Entonces, cuando estos apóstoles andaban con el Señor antes de que Jesucristo ascendiera al cielo, cuando estos apóstoles andaban con el Señor, eran unos hombres competitivos, eran unos hombres ambiciosos, eran unos hombres orgullosos. Pero ahora, después del milagro, llaman la atención de la multitud que se encontraba en ese momento hacia el único, hacia aquel que merece toda la gloria, que es el autor de la vida. Usted sabe que hay gente hoy en día, antes de continuar, que cuando Dios hace un milagro a través de él o de ella, se enriquecen, llenan sus bolsillos. Yo me acuerdo una vez, y todavía lo puede encontrar usted en YouTube, de un tal predicador, creo que también se llamaba teleevangelista, un evangelista que iba a diferentes estados y también países, creo. Y también salía mucho en la televisión de aquellos de los 60, de los 70, por ahí. Y se graba a esta persona. Claro, es bien claro cómo se graba y se ve perfecto todo. Que este hombre, después de hacer milagros, entre comillas, después de hacer todo lo que supuestamente Dios estaba haciendo a través de él, empieza en una cama a contar todo el dinero que se había colectado en ese día. Todas las ofrendas que se habían colectado en ese día, bien clarito que se ve. Todos los billetes de $1, todos los billetes de $5, todos los dólares. Y está contando ahí, todo contando, y dice él cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios me ha bendecido. Miren nada más todo este dinero. Y esos son los que todavía el día de hoy muchas personas siguen. Están, por ejemplo, Guillermo Maldonado, su ex esposa, yo no sé si todavía sigue con el apellido de Maldonado. Está, ¿cómo se llama este? Creo que es judío, ¿verdad? Benny Hinn, que su propio sobrino lo expone, lo expuso para que toda la gente vea todo el engaño que tiene, y entre muchos otros más que vemos que se enriquecen a través de esto. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que después de este milagro, estos apóstoles llaman la atención del público, del pueblo, de la gente. ¿Hacia quién? Hacia el único que merece toda la gloria, que es el autor de la vida. Es Dios quien prepara aquí el escenario. Es Dios quien siempre prepara todo para que suceda como Él lo ha planeado. ¿Para qué Él preparó este escenario? Bueno, lo preparó para que la gente escuche la palabra en primer lugar,
preparó este escenario para que Pedro aprovechara la oportunidad para predicar el evangelio de Cristo, acompañado de unas preguntas que vamos a ver después. Y también para que Dios preparó este escenario para que entendamos que Dios es el mismo. Sigue siendo el de ayer, el de hoy, seguirá siendo el de siempre, por siempre, por siempre. Pedro usó una expresión aquí muy conocida del Antiguo Testamento por los judíos. ¿Cuál era esta expresión que ellos conocían, Benito? ¿Cuál era esa expresión que ellos conocían del Antiguo Testamento? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿No es una expresión que todavía hasta el día de hoy ellos conocen perfectamente bien? Y esta es la expresión que aquí el apóstol usa. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Los judíos conocían muy bien esta expresión. Lo nuevo ahora era oír que el Dios de nuestros padres ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús. Así es como se conecta el antiguo con lo nuevo, lo que ha sido con lo que seguirá siendo el antiguo pacto con el nuevo. Esa es la expresión que él usa para que puedan entender. Ahora veamos cómo Dios abre la puerta de la salvación. Versículos 16 al 26, empezando con el 16 al 19. Léalo, hermana Flora, por favor. ¿El 16? Sí, 16 al 19. Dice, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ok, hasta ahí, gracias. Entonces la intención de Pedro aquí era enfocar a la gente en la persona correcta, el autor del milagro, pues es la fe en el nombre de Jesucristo que el cojo había sido sanado. Ahora, después de referirse a los padecimientos y la muerte de Cristo, como se acaba de leer, Pedro estaba preparado para presentar a sus oyentes el plan de salvación del versículo 19, empezando con ¿qué palabra? Arrepentíos, o sea, transformar el modo de pensar, un cambio de mentalidad. Y de ahí, convertíos, una conversión o un cambio radical de la conducta, para que entonces, después de arrepentirse y después de convertirse, los pecados sean borrados. Pero solamente vamos a recibir el perdón de nuestros pecados y nada más. No, sigue diciendo más. Y esto que es borrar nuestros pecados es por la fe en la sangre de Jesucristo. Después de arrepentirse, después de convertirse, no solamente tenemos el perdón de nuestros pecados, sino que después de esto vendrán tiempos de refrigerio. Ahora, esto no se refiere, por ejemplo, las personas que viven en California. ¿Qué tiempos de refrigerio tienen ellos? No se refiere a eso. No se refiere a lo exterior. Hermanos, casi siempre, si no me equivoco, la Biblia habla en lo espiritual y todo es espiritual. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a la paz y el descanso que el hombre experimenta en su interior. En el interior, a consecuencia de la justificación por la fe.
Usted sabe que hay a veces que nosotros pasamos por situaciones donde internamente nos sentimos muy mal, pero muy mal, que ya no queremos vivir, ya no queremos trabajar, ya no queremos avanzar, seguir, ya no queremos hacer absolutamente nada, nada. Pero es la palabra la que nos ayuda interiormente a seguir con nuestra vida. Porque cuando leemos la palabra, cuando escuchamos la palabra, no solamente la leemos o la escuchamos, sino que creemos en esa palabra, tenemos fe en esa palabra. Y esa palabra hace su trabajo en nuestra vida interior. Ahí es donde nos damos cuenta que realmente siempre la palabra es viva y siempre va a ser muy eficaz en nuestra vida interior. Y es la palabra la que nos ayuda entonces a seguir hacia adelante. Nos trae entonces esa paz que necesitamos, ese refrigerio que nosotros necesitamos. Miren, hermanos, no hace mucho, hace unos cuantos años, podría yo decir después, que cuando tuve que pasar por una situación difícil por 2 días, eso me detuvo a mí en avanzar y seguir y hacer todo lo que hoy en día hago. O sea, era para que yo viniera a la iglesia y yo les dijera a los líderes, ¿saben qué? Yo ya no voy a seguir más. Yo ya no voy a avanzar. Yo voy a dejar de hacer todo lo que yo hago aquí en la iglesia por más de yo no sé cuántos años, pero más de 3, 4 décadas, como 5 décadas más o menos. Hemos estado aquí trabajando, hemos estado haciendo y ya no lo voy a hacer. Ya no más. Ya no más. Pero usted sabe que cuando nosotros leemos la Biblia todos los días, cuando escuchamos nosotros palabras bíblicas centradas en la palabra, eso nos ayuda a seguir hacia adelante. Eso nos vivifica una vez más. Nos restaura, nos levanta una vez más, nos aviva una vez más. Yo no sé si ustedes han llegado a sentir eso alguna vez y que cuando leyeron la Biblia nuevamente volvieron a revivir, volvieron a despertar y a seguir hacia adelante. Pero leamos los siguientes versículos 20 al 26. Dice así: y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todo esto se reduce a lo siguiente. Como hemos visto a través de este primer sermón de Pedro, su propósito era llevarlos al reconocimiento total de la persona de Dios, Jesucristo. A partir del versículo 20, se concentra su atención en Jesús. Primero habla de la segunda venida cuando dice: y él envíe a Jesucristo. De ahí habla de su permanencia a la diestra del Padre cuando dice: es necesario que el cielo reciba. Y de ahí habla de la restauración de todas las cosas que está pronosticada en todos los libros de los profetas. Ahora, en los versículos 22 hasta el 26, Pedro advierte de rechazar a Jesús cuando dice: toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hermanos, el hombre cojo en la puerta llamada La Hermosa quería algo, pero Dios quiso darle algo mucho mejor. Lo mismo era generalmente verdad con el pueblo judío, a quien esperaba. ¿A quién esperaba? A Jesús. Ellos no esperaban a Jesús. Lo mismo que este cojo esperaba algo que no era necesario, era lo que el pueblo judío también esperaba, algo que no era necesario.
Ellos esperaban a un Mesías. Esperaban a un Mesías, pero esperaban a un Mesías que viniera a derrocar, a derrumbar, a destruir el imperio romano, el poder que existía en ese momento para que Jesús se proclamara como rey en ese momento en la tierra. Estaban esperando a ese hombre. No estaban esperando a un hijo de un carpintero. No estaban esperando a uno que hacía sanidades en la tierra. Ellos buscaban un Mesías político, un Mesías marcial, alguien que fuera militar y no tanto uno que hiciera que cada uno se convirtiera de su maldad. Porque cuando Jesucristo vino les decían que estaban mal los fariseos y los saduceos y los escribas y toda esta gente religiosa. ¿Cómo es que ellos respondían? ¿Les gustaba cuando Jesucristo los exhortaba a ellos? No les gustaba para nada. Y ellos no estaban esperando a ese hombre. Estaban esperando a alguien que realmente se convirtiera en el rey de ellos y los sacara de la esclavitud en que ellos se encontraban, que fueran libres. Esto muestra, hermanos, qué importante es para nosotros esperar las cosas correctas de Dios. No busquemos las cosas terrenales, busquemos las cosas espirituales. El cojo buscaba las cosas terrenales, no buscaba las cosas espirituales. Nosotros aquí en la iglesia siempre debemos buscar las cosas espirituales y no las cosas terrenales. Así, aunque en el trabajo nos digan, ¿sabe qué? Te vamos a cortar los días de trabajo, ahora no vas a tener 2 días o 3 días o 4 días de trabajo y nada más porque las cosas están difíciles, las cosas están subiendo, los aranceles y todo lo que se está hablando allá afuera en el mundo. Nosotros tenemos que entender que no seguimos las cosas terrenales, seguimos las cosas espirituales. Y siempre nosotros debemos recordar lo que dice su palabra, que siempre cuando nosotros buscamos las cosas del cielo, las cosas de Dios primero y su justicia, de ahí todo lo demás Dios lo agrega, Dios lo añade, Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Hemos visto entonces, hermanos, cómo el poder del Espíritu Santo se manifiesta a través de los creyentes y en este caso se manifestó a través de los apóstoles. Una vez más, hablamos del Espíritu Santo no de una forma desordenada, sino de una forma muy ordenada. Porque después de que Pedro hizo el milagro, después de que Dios hizo el milagro a través de Pedro, Dios aprovechó el momento para predicar, para dar las buenas nuevas de salvación, para darle el evangelio a aquellos que todavía no creían en Cristo Jesús, que todavía lo tenían a Él como un profeta nada más que se apareció o como alguien que nunca existió, como muchos hoy en día entienden. No, Él aprovechó el tiempo para predicar el evangelio. No hubo un desorden como vemos en muchas iglesias, que el Espíritu Santo viene, hace un desorden y pensamos que eso es lo que Dios quiere para nosotros y no es así. Mira, nosotros estuvimos no hace mucho en una iglesia donde la palabra no es importante. Donde la palabra no es importante. Los cantos son muy importantes. Y todo el revolú y el desorden que hacen después es más importante que la palabra. Porque en la palabra ellos no pueden estar despiertos por 1 hora. Cuando se da la palabra no pueden mantener los ojos abiertos. Pero cuando se canta y se te canta y canta y canta, y cuando empiezan a darse de vueltas y ahí pueden estar despiertos. Después de que Pedro hace el milagro, dio palabra, dio el evangelio. La palabra es la única que nos hace libres. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que cuando conozcamos qué es lo que nos va a hacer libres, la verdad. Cuando conozcamos la verdad, esa verdad de Cristo, que es Cristo, esa es la que nos va a hacer libres. Y entonces, como dice la Biblia, vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de paz, de tranquilidad. Jesucristo lo dijo, que la paz que Él da no es la paz como la del mundo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El cojo recibió el milagro, pero también recibió sanidad espiritual. Entró al templo glorificando a Dios, exaltando a Dios. Espero que nosotros, que cuando recibamos nuestro milagro, y aunque no lo recibamos, porque no siempre Dios va a hacer milagros, no siempre Dios va a atender a nuestras oraciones y nuestras súplicas,
que siempre nosotros estemos contentos y alegres con lo que Dios nos ha dado. Oremos, Señor, gracias te damos en este momento por la oportunidad que tú nos has dado de poder estar aquí en este lugar. Te glorificamos, te exaltamos, Señor. Hemos entendido a través de esta lección cuán importante es que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que siempre busquemos tu presencia, que siempre busquemos las cosas espirituales y no las cosas terrenales. Que siempre, Dios mío, podamos estar confiados en ti, que siempre podamos esperar en ti, que siempre podamos entrar a este lugar gozosos y alegres por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Tal vez no nos has sanado físicamente, pero con el simple hecho de saber que hoy nos pudimos levantar y abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día, ese es un milagro para nosotros y por eso nosotros debemos estar agradecidos. Señor, hemos entendido entonces que la finalidad tuya al realizar un milagro no solamente es el puro milagro, sino también de salvar al pecador y darle vida eterna. Tú a nosotros nos has hecho un milagro, Señor, y hemos alcanzado esa salvación. Hemos sido perdonados de nuestros pecados, Señor. Ahora ayúdanos a entender que pronto estaremos contigo para disfrutar de esa vida eterna que tú nos has dado. Te lo pedimos a ti siempre en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.